Bueno, Ecuador acaba de perder hace un par de minutos 1-0 ante Bolivia y ya es momento de afirmar oficialmente que la Minitri se quedó sin poder jugar el Mundial Sub-17 del 2025. Un fracaso de letras mayores, un fracaso de magnitudes gigantescas, porque la realidad es que todos pensábamos que esta selección estaba para mucho más. Las expectativas de este equipo, en comparación a lo que terminó pasando, eran mucho más altas. Es que Ecuador, con esta misma base, con varios de estos jugadores y con el mismo cuerpo técnico, venía de salir subcampeón de un sudamericano hace un par de meses, que fue el sudamericano sub-15 del 2024. Entonces, claro, teniendo esa referencia tan reciente, cuando comenzó este torneo, muchos pensábamos que Ecuador estaba para pelear el título, que Ecuador estaba para incluso salir campeón. Y llegó ese primer partido ante Uruguay y Ecuador goleó 4-0. Entonces, naturalmente, dichas expectativas se comenzaron a acrecentar. Pero ese partido no acabó siendo más que un espejismo, porque de ahí en adelante la curva de rendimiento del equipo decreció. Ecuador se comenzó a ver como un equipo mucho más terrenal, como un equipo plagado de problemas tácticos tanto en faceta defensiva como en faceta ofensiva. Y en conclusión, ya como resultado final, acabamos obteniendo lo de hoy. A la Minitri no le alcanzó ni siquiera para ir al Mundial de la categoría. Y miren que este torneo era mediocre. No lo digo necesariamente por el nivel futbolístico, lo digo por el formato. Porque existían 7 cupos para meterse en ese mundial entre los 10 equipos participantes. Es decir, que básicamente iba todo el mundo al mundial. Te tenía que ir realmente muy mal para quedarte por fuera de la Copa del Mundo. Y a Ecuador lastimosamente le acabó yendo así. Y piensen ustedes que no solo eran 7 plazas, eran 3 oportunidades las que te ofrecía este formato mediocre para poder ocupar una de esas 7 plazas. Y en el caso de Ecuador, Ecuador las desperdició las 3. La primera en fase de grupos, en donde no pudo ubicarse en los 2 primeros lugares de su grupo para avanzar a la siguiente ronda y automáticamente entrar al mundial. La segunda oportunidad la dilapidó en el repechaje del martes pasado jugando contra Paraguay. Si Ecuador ganaba ese partido, también se metía en el mundial, a pesar de que ya estaba eliminado en sus aspiraciones por pelear el título. Pero igual, por lo menos se rasgaba el mundial, que como premio de consolación en medio de todo era un premio bueno. Y Ecuador fue y perdió ese partido por penales. Segunda oportunidad que dejó pasar. Y en ese marco, en ese orden de ideas, llegaba el partido de hoy. La tercera y última oportunidad. Decime vos qué torneo te da 3 oportunidades. Eso casi nunca pasa en este deporte. Pero en este torneo sí ocurría. Y decía uno, bueno, Ecuador no ha estado bien, pero ese último partido en medio de todo es contra Bolivia, que es un rival que, hombre por hombre, es menos que la Minitri, y que es un rival que Ecuador ya conoce, porque Ecuador ya le ganó a Bolivia en la fase de grupos. Entonces, más allá de todo lo malo que ha ocurrido,
este panorama de hoy es un panorama propicio como para que el equipo de Urbano gane un partidito final y listo, que ahora sí se meta al Mundial. ¿Lo merece? Probablemente no. Poniéndonos la mano en el corazón, no. Pero si el torneo nos da esta chance, pues tenemos que tomarla. Ni bobos que fuéramos. Y llega Ecuador a este partido y acaba realizando una presentación que yo creo que de todo el torneo fue la más floja. Y así la acabó yendo. Perdió 1-0, dilapidó su tercera y última oportunidad y en este momento nos quedamos sin mundial, gente. Es así. Me parece que ya es una instancia como para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, encabezada por el señor Egas, comience a reevaluar sus elecciones frente a lo que pretenden para las categorías juveniles de la TRI. Porque no hay derecho que en un mismo año Ecuador se haya quedado sin jugar el Mundial de la categoría sub-20 y ahora el Mundial de la categoría sub-17. Esos dos fracasos, uno tras otro, seguidos, consecutivos, no pueden ocurrir en un país que futbolísticamente viene progresando como lo es Ecuador. Porque yo sé que la selección de mayores amerita todo tipo de críticas. Lo que pasó con Darwin Guagua, sí, fue impresentable. Han ocurrido otros temas que también son impresentables, pero cuando hablamos pura y exclusivamente de lo futbolístico, de lo que ocurre dentro de la cancha, pues tampoco podemos negar que Ecuador ha hecho ciertas cosas bien. No en vano, y por hoy es segundo en las eliminatorias sudamericanas. Y eso que empezó con 3 puntos menos que el resto de selecciones. Y aún así está allá arriba, siendo superado solo por Argentina. Entonces, traigo esto a colación para establecer como punto final de esta introducción que no hay derecho que en la selección de mayores los resultados estén acompañando y el progreso dentro de la cancha, no hablo de lo demás, hablo de dentro de la cancha, se esté notando y que al mismo tiempo en las categorías inferiores de esa selección mayor esté ocurriendo esto que estamos viendo. 2 golpes al mentón durísimos, 2 fracasos monumentales que dejan decepcionados a todos los futboleros ecuatorianos. Hay que comenzar a reevaluar el tema, que se elijan procesos encabezados por técnicos que quizás tengan más aptitudes con P, más cualidades para ocupar esos puestos, me parece a mí. Y que el proceso de selección de jugadores también tenga un filtro más grande, ¿no? Que se hayan quedado, por ejemplo, Ederson Castillo y Holger Quintero por fuera de este sudamericano sub-17, me parece a mí que después de lo visto, termina siendo inadmisible, la verdad. Vamos a hablar un poco del partido, ya habiendo hecho esta introducción un poco emocional, qué pena con ustedes, pero es que de verdad que lo que ocurrió hoy fue una cosa difícil de concebir. Miren, me parece que nos encontramos con un panorama que ya era usual. Es decir, un partido en el cual Ecuador no respondió en lo colectivo y por ende quedó dependiendo de las individualidades, que es lo que normalmente ha pasado en esta idea de juego de Juan Carlos Burbano. Entonces sí, tuvo por ahí Ecuador alguna escaramuza de Edwin Quintero en el primer tiempo, que fue la llegada más importante de la TRI en esos primeros 45 minutos. Un disparo de Edwin Quintero al minuto 23 que lo controló el arquero boliviano, Borda. Tuvo por ahí alguna que otra escaramuza de Justin Lerma en el segundo tiempo por izquierda, que terminó en un centro por ahí con el cual no pasó gran cosa.
y alguno que otro remate de media distancia de jugadores como Jaxi García o como el mismo Iker Mantilla. No mucho más que eso. Una opción clara que considero yo que fue probablemente la única clara de verdad de Ecuador en este partido, que vino a partir de un error del arquero boliviano que salió a cazar un balón, la dejó corta y bueno, Elías Legendre cazó ese rebote, esa segunda pelota y con el arco vacío la tiró por arriba. Esa fue la única de verdad clara. De resto tuvimos más que todo escaramuzas individuales que terminaron en la nada misma. Calculen ustedes que, apelando a las estadísticas oficiales del partido, nos damos cuenta que la producción ofensiva de Bolivia fue mayor a la de Ecuador. Bolivia tuvo 13 remates totales en 90 minutos, Ecuador solo 10. Bolivia tuvo 4 remates al arco ecuatoriano, Ecuador solo 3 al arco de Bolivia. En el único ítem en el cual la Minitri superó a Bolivia, de los ítems principales de producción ofensiva, fue la posesión. Ahí Ecuador tuvo 67%, Bolivia 33%. Pero al final del día esa posesión, si no la transformás en peligro de cara al arco rival, pues termina siendo una posesión infructuosa. Y esto fue lo que le acabó pasando hoy al equipo de Urbano. Tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. Y Bolivia, como quien no quiere la cosa, enfocándose más en una labor defensiva y con uno que otro contraataque, en las cifras, en las matemáticas, como acabamos de evidenciar, acabó superando a Ecuador. No, es una cosa, pero de verdad, tremenda. Nuevamente, Ecuador se encontró con un panorama en el cual el equipo rival se le plantó con cierta organización desde el punto de vista táctico defensivo. Bolivia con 2 líneas de 4, bien paradas y pegadas, compactas, y 2 delanteros adelante, 2 delanteros arriba, 4-4-2. Sin tanto misterio, el técnico de Bolivia apeló al pragmatismo y ya con eso simplemente, con plantar un sistema táctico que cope la amplitud del campo, que tenga sus líneas compactas, ya con eso tan simple, Bolivia complicó a la Minitri. Y ojo, no solamente es un caso de hoy, porque con Venezuela pasó lo mismo, con Brasil pasó lo mismo, con Paraguay pasó lo mismo. Todos los rivales a Ecuador ya es como que lo tienen estudiado. Le dan la pelota a la Minitri, dejan que Ecuador la tenga y se le plantan bien a nivel defensivo. Y ya Ecuador se hace un lío. Porque entonces, claro, vemos la película repetida. Los dos centrales ecuatorianos, Virgilio Olaya en este caso y Deiner Ordóñez, con la pelota en sus pies, los dos levantando la cabeza sin saber con quién descargar para que comience el equipo a avanzar. No pasaba eso. No había con quién descargar ni por dentro ni por fuera. Un problema eterno que Juan Carlos Burbano, en medio de sus pocas capacidades tácticas, jamás pudo solucionar. Ahí te das cuenta también de lo medio pelo que es el técnico, ¿no? Porque si tu equipo desde el segundo partido del torneo ya tuvo este inconveniente en su salida de juego, pues hermano, tenés que trabajar para que de cara al siguiente partido ya eso no ocurra. Tenés que comenzar a mejorar ese problema. No. En el caso de Juan Carlos Burbano, el problema se evidenció en el segundo partido contra Venezuela y Ecuador lo tuvo exactamente igual hasta este último partido ante Bolivia. Y Burbano, en medio de todos esos días y todos los partidos que hubo de por medio, jamás supo cómo responder. También cuando vos tenés un equipo de chicos, de jóvenes, y los mandás a la guerra con un líder que no está a la altura de las circunstancias, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, vimos otra vez la versión de Ecuador en donde había mucho pelotazo. Claro, como Olaya y Ordóñez no tienen con quién descargar, pues la solución es, ¿sabes qué? Simplemente levanta la cabeza, manda el fierrazo y que sea lo que Dios quiera. O la otra solución es lo que dije ahora. Trata de ver si de pronto se la das a Edwin por derecha, a Quintero o a Lerma por izquierda y que cualquiera de ellos dos, como son habilidosos, pues traten de sacarse a 3, 4, 5 bolivianos de encima para ver si por lo menos llevamos peligro al área de Bolivia. Pero pues realmente son
alternativas cuyo porcentaje de éxito es mínimo, ¿no? No es un equipo que trabaje como un colectivo, ¿no? Que esté conectado con circuitos de elaboración en corto para poder comenzar a progresar, que sea un equipo que le dé una buena circulación a ese juego de posesión, no. Pelotazo número 1 o dáselas a los habilidosos y que ellos por su cuenta hagan lo que puedan. Bueno, dos opciones en el primer tiempo, las que mencioné ahora, la de Quintero y por ahí un disparo de Ortiz de media distancia muy desviado. Y en el segundo tiempo, seis opciones, la de Legendre que erró. Y de ahí en adelante, pues, nada más que una escaramuza de Lerma, un disparo de Jackson García, un córner que cabeceó Olaya, un disparo de Lerma y una última por ahí de el muchacho Iker Mantilla. Pare de contar, todo muy desde la periferia, de disparos de media distancia o de pelota quieta. Nunca una construcción colectiva que le pudiera generar a Ecuador un mano a mano contra el arquero rival. Eso no pasó porque, repito, era un equipo sin profundidad en su ataque. Problema eterno que el técnico nunca solucionó. Y para acabar de confirmar eso que estoy diciendo, bueno, la crítica de siempre, ¿no? En medio de este panorama complejo, en donde Ecuador ya había tenido un gol en contra precisamente por un error en salida, porque aparte de todo es que Ecuador no puede descargar hacia adelante cuando la pelota la tienen sus centrales, pero no es solo eso, sino que cuando el equipo rival de pronto no solo se anima a plantar la muralla, a contener, sino que de pronto adelanta el bloque y empieza a presionar, ahí Ecuador sufre todavía más. Porque ahí los centrales ya no solamente tienen el desafío de ver a quién se la dan, sino el desafío de saber que el rival está corriendo para quitar la pelota. Cuando el rival está estático, simplemente esperando, bueno, ahí los centrales se complican, no pueden descargar con nadie y mandan el pelotazo. O abren para los extremos y listo, listo. Pero cuando ya el rival comienza a correr detrás de la pelota, bueno, ahí Ecuador sufre el doble. Y en una de esas, el jugador Santos García se la robó a Deiner Ordóñez y rápidamente enganchó hacia un lado. Fricio no supo cómo cerrar, sacó un remate cruzado y puso el partido 1-0. Y con ese gol Bolivia se metió en el Mundial y lo dejó a Ecuador por ende por fuera también de la misma Copa del Mundo. Ordóñez más adelante en otra jugada por poco concede un gol muy parecido. Fue una jugada al final del partido, al 92, en donde nuevamente un jugador boliviano, en este caso Marau, del número 10, se anima a presionarlo a Ordóñez, le quita la pelota, se la da a Galvis y Galvis patea y pasa por arriba muy cerca. Pero por poco Bolivia le acaba ganando 2-0 a Ecuador con un segundo gol exactamente igual al primero, presionando al mismo central, Deiner Ordóñez. Es una cosa pero inadmisible. Y acá es donde viene lo que iba a decir, la crítica de siempre. En medio de este panorama, piensen ustedes en una cosa y espero que tenga coherencia y la pueda comunicar de buena manera para que se entienda. Es tan precario lo de Juan Carlos Burbano que Bolivia hace su gol al minuto 52. Todavía queda mucho partido por delante. Casi que todo el segundo tiempo entero. Y de ahí en adelante, Ecuador estaba mostrando más de lo mismo. Bolivia estaba más replegado, ya Bolivia estaba casi que en un bloque bajo cerca a su propio arquero Borda. Pero Ecuador era más de lo mismo, era una tenencia sin profundidad, una tenencia de la pelota sin poder crear oportunidades de gol. Y en medio de eso, Burbano, en vez de cambiar y buscar algún tipo de alternativa en cuanto al estilo de juego, para ver si por fin empataba el partido y por lo menos lo llevaba a penales, no. Juan Carlos Burbano decide apostarle a la misma idea que Ecuador venía realizando y que no le venía funcionando. Porque el equipo se mantiene exactamente igual. Y los cambios que él hace son cambios como para propiciar dicha idea.
Sí, en un momento hay que reconocer que, bueno, por ahí decidió sacarlo a Monzón y meter a Iker Mantilla en el entretiempo. Y rompió el 4-2-3-1 y pasó a un 4-1-4-1, dejándolo a Cristian Ortiz como único volante de marca. Ese fue un cambio ofensivo, hay que reconocerlo. Pero me refiero a que los jugadores que él metió, como Iker Mantilla, como Yaxi García, o el mismo Juan Pablo Sánchez, o el mismo Leao Tenorio, eran jugadores para continuar con la misma idea de juego. Puso por un lado a Mantilla, por el otro lado a Juan Pablo Sánchez. Dos extremos como para volver a lo mismo. Que Ecuador abriera para los extremos y que los extremos trataran de solucionar con alguna acción individual. Yaxi García, ponele que de pronto las veces que lo hemos visto no ha tenido malos rendimientos. Ese pudo haber sido un cambio coherente. Y del otro lado le ha dado a Tenorio, que nunca le ha respondido a Burbano en los partidos que lo ha metido. Jamás le ha respondido. Otro cambio que hizo fue meterlo a Adrián Cuadrado por Virgilio Olaya. Ese fue también un cambio justificado porque Olaya en cierto momento ya al final del partido estaba perdiendo 1000 pelotas en salida. No daba un pase bueno. Entonces, bueno, lo sacó porque estaba muy errático. Entonces el cambio de Yaxi y el cambio de Cuadrado te los acepto. Pero los otros tres me parecen cambios que no tienen sentido. Me pregunto yo, y acá es donde viene mi crítica fuerte, si quizás no hubiera sido más pertinente, viendo que ya estábamos en el minuto 65, 70, que Ecuador estaba perdiendo, que no estaba ni cerca de empatar, porque no estaba ni cerca de empatar, no creaba riesgo contra el arco boliviano, más allá de algún remate por ahí, no creaba riesgo. Y viendo todo eso, no hubiese sido pertinente decir, ¿sabes qué? Quedan 20 minutos, hago la gran Vitamina Sánchez en Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuál es esa? Bueno, agarro la pelota y me voy con el juego del hoyazo. Y mando 800 centros a ver qué pasa. Como para por lo menos romper la cadencia. Ya que esa tocata de un lado al otro no tiene profundidad, ya que con esa tocata de un lado al otro no estoy generando chances de gol, lo único que hago es darse a los extremos para que solucionen por su lado. Y obviamente no pueden porque vienen 3 bolivianos encima a un extremo ecuatoriano y le quitan la pelota. Ya que eso no está funcionando, bueno, en estos 20 minutos, centros. Centros a la olla a ver qué pasa. Y trato de, incluso que mis cambios sean en pro de jugar de esa manera. Ya dentro de la cancha era muy notorio que los ecuatorianos eran más altos que los bolivianos. Miren, nada más les doy un dato. El arquero de Bolivia, el chico Carlos Borda, mide 1,79. Si el arquero mide 1,79, calculen el resto del equipo. Que normalmente el arquero es de los más altos de cualquier equipo. Y en Bolivia mide 1,79, no llega ni al 1,80. Calculen entonces cómo son el resto de los jugadores bolivianos. Son jugadores de 1,70 en promedio. Y los de Ecuador son gigantes. Era muy notorio con un simple examen visual. Entonces lo digo porque apelar al juego del hoyazo en los 20 minutos finales hubiese sido pertinente. Ya Ecuador tenía en cancha a Juan Riquelme Angulo, un jugador de 1,95, a Deiner Ordóñez, otro jugador muy alto, y si Urbano hubiese sido más inteligente, me parece a mí, en el banco tenía a Malcolm da Costa y a Josué Minda. Yo sé que alguno me dirá, pero es que Da Costa no ha jugado bien. Sí, yo entiendo. Pero nada más es meterlo en los 20 minutos para mandarlo a jugar arriba que cabecee. Da Costa mide 2 metros, muchachos, 2 metros. Y Minda también mide como 1,90. Entonces metes a Da Costa, metes a Minda, ya tenés arriba a Juan Riquelme Angulo y lo mandas arriba a Deiner Ordóñez. Estás poniendo casi que 4-9 simbólicos que todos miden más de 1,90 contra los jugadores bajitos de Bolivia. Y el resto, en vez de tener esa tenencia, esa tocata infructuosa, sin profundidad, que más bien se comiencen a dedicar a mandar todo tipo de centros al área, para que estos 4 cabeceen. Te lo aseguro que con esa estrategia, que no es la más pulcra ni la más estética, Ecuador hubiese empatado ese partido. Porque la diferencia de estatura era una cosa, pero monumental, entre un equipo y el otro. Y Ecuador, lejos de hacer eso que estoy proponiendo, no. Se murió con la única idea de Burbano. Seguir con la pelota al piso de un lado para el otro sin profundidad. Abriendo para los extremos. Ya Quintero no había podido realmente romper, Lerma tampoco.
Y entonces él dijo, me voy con dos jugadores, Sánchez e Iker Mantilla, que ni los ha utilizado mucho. Lo utilizó nada más en un partido a Sánchez y en un partido a Mantilla. Listo, pare de contar. Ni siquiera son jugadores en los cuales confíe tanto. Y los acabó mandando igual como respuesta última para no quedarse por fuera del Mundial. Y puso a Mantilla por un lado, a Sánchez por el otro. Y bueno, vamos a ver si de pronto, con la misma estrategia de buscar la amplitud y que ellos traten de romper, Mantilla y Sánchez me pueden dar lo que no me dieron Quintero y Lerma. ¿Qué coherencia tiene eso? Si ya no pudieron Quintero y Lerma, que son básicamente tus dos mejores jugadores, los más habilidosos, ¿qué te lleva a vos a pensar que sí van a poder Mantilla y el otro muchacho Juan Pablo Sánchez? ¿Para qué insistir con lo mismo? Cambiar jugadores para seguir jugando de la misma manera, eso no tiene sentido. Aprovecha tu estatura y anda con el juego del hoyazo. Que es, repito, lo que hizo Vitamina Sánchez o lo que está haciendo Vitamina Sánchez últimamente en Liga Deportiva Universitaria. Trazo este paralelo para que se entienda mejor. Liga hoy por hoy ustedes saben que presenta también problemas muy marcados en cuanto a la elaboración con pelota al piso. Y normalmente elaborando con pelota al piso tampoco tiene profundidad. Pero la diferencia está en que viene el partido contra el Táchira del miércoles pasado en Copa Libertadores, en el Rodrigo Paz Delgado. Liga no podía. Y llegó un punto en el cual Vitamina dijo, bueno, ya, mando a Michael Estrada a la cancha, planto el doble 9 de Estrada con Arce y les cascoteo el rancho a los venezolanos. Les mando 800 centros porque uno de esos tiene que entrar. Con Arce y con Estrada, dos buenos cabeceadores, uno de esos entra. Y uno de esos acabó entrando. Y Liga, sin ser una maravilla y con graves problemas de elaboración, igual ganó el partido de esa manera. Bueno, después llegó un segundo gol, pero el gol que abrió el partido fue el de Arce. Y fue un gol tras un centro, un gol de cabeza. Ya con el doble 9. Entonces Vitamina en medio de todo se mueve, ¿me entienden? O sea, no se muere con la única, porque ya ve que la única, la estrategia primaria no está funcionando. Entonces dice, no, tengo que ganar el partido igual. Voy a mandar el juego del hoyazo. No es lo más bonito ni nada, pero si me sirve para ganar, es mejor esto a quedarme con la misma estrategia y no ganar el partido. Y Burbano no. Burbano a lo mismo, y 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 bueno, así le acabó yendo a Ecuador. ¿Vos crees que yo tengo la talla que tiene Ecuador en mi plantilla? ¿Voy a quedarme por fuera de un mundial sin ni siquiera mandar centros al área como pasó hoy? No, es inadmisible, muchachos. Es inadmisible. Yo sé que el torneo estuvo mal, que Ecuador no estuvo a la altura, ya lo discutimos, ya lo dijimos. Pero hermano, ni siquiera tener como esa valentía Urbano a lo último para confeccionar todo su equipo en la cancha de tal manera que se peleara con el juego aéreo. Que por arriba Ecuador tratara de ganar de alguna manera y de meter un gol de la nada que llevara el partido a los penales y que ahí en los penales de pronto la Tri acabara sacando un poco de jerarquía y ganara. No hay derecho a la poca gestión táctica de este técnico. Así como en el partido ante Paraguay en el segundo tiempo lo sacó a Edwin Quintero, que estaba siendo el mejor del equipo. Así como en el partido ante Brasil tenía que hacer un gol para no quedar eliminado de la fase de grupos. Y el tipo sacó al 9 del equipo, Juan Riquelme Angulo, y lo metió un 5 de marca a Cristian Ortiz. Teniendo que hacer un gol, sacó al 9 y metió un 5. Una cosa, pero... Así como pasó en esos partidos, pasó hoy también. Entonces ya es un tema repetitivo, es una tendencia, es un patrón. Ecuador tuvo un técnico en este torneo que en cuanto a sus interpretaciones tácticas y en cuanto a sus movimientos desde el banco, nunca estuvo acertado. Y así le fue a la Mini-Tri. Bueno, llego al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal y en lo personal lo agradecería de todo corazón. Ese dólar se puede donar por YouTube o se puede donar también por Patreon. Si lo quieren donar por YouTube es acá abajo en YouTube a la derecha, donde hay una pestañita pequeña que tiene el signo monetario, la S de dinero. Hacen clic allí y cumplen con dicha donación. Y si lo quieren, muchachos, donar por Patreon, acá en la sección de comentarios les dejo el link de Patreon para que hagan clic y también cumplan con esa donación por allá. Gracias de verdad por tanto apoyo, por ser tan buenos conmigo, por bancar tanto este proyecto y este canal. Y por último, síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, les mando un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo análisis, en un próximo contenido de la selección ecuatoriana de fútbol en general. Ya sea la de mayores, la sub-20, la sub-17 o la que tengamos que analizar.
Hasta pronto.